Buenas tardes, mi nombre es Juan Ramón García Sánchez, aspirante a la Universidad Abierta y a Distancia de México. Sobre la unidad 3, investigación documental y de campo, informe final con el tema la importancia de los fármacos en la salud. A continuación preguntamos, ¿qué es un fármaco? Pues entendemos por fármaco o principio activo una sustancia con composiciones químicas exactamente conocidas y que es capaz de producir efectos o cambios sobre una determinada propiedad física de quien lo consume. Esto puede ser como una fiebre, un dolor de huesos o un padecimiento. Un fármaco puede ser exactamente dosificado y sus efectos también beneficiosos como perjudiciales. Estos efectos pueden ser una sobredosis o que se lleguen a ser adictos a cierta sustancia. En la siguiente diapositiva, donde para qué sirve un fármaco, bueno, este sirven para curar o prevenir una enfermedad, para reducir sus efectos sobre el organismo o para aliviar un dolor físico, como por ejemplo puede aportar sustancias necesarias como la insulina que el cuerpo no puede fabricar o que fabrica en una cantidad insuficiente, o bien puede frenar la producción de una sustancia química que el organismo está fabricando en exceso. En lo que se refiere a medicamentos que permiten tratar enfermedades, existen muchos tipos de medicamentos diferentes. Los antibióticos matan a unos gérmenes llamados bacterias. Los medicamentos que alivian el dolor y otros síntomas no curan las enfermedades, pero ayudan a la gente a encontrarse mejor cuando están enfermas. La gente también toma medicamentos para controlar enfermedades crónicas como el asma. Con la ayuda de estos medicamentos, la gente puede disfrutar de la vida y evitar algunos de los peores síntomas de las enfermedades que aparecen. También existen unos medicamentos que impiden que la gente enferme en primer lugar, como las vacunas contra el sarampión, las paperas, la gripa, entre otros. Medicina antigua. En el pasado todos los fármacos eran sustancias vegetales o extraídas de vegetales, en algunos casos de animales. El estudio y uso de plantas medicinales fue prácticamente por los chinos hace más de 5000 años. Todas las civilizaciones antiguas han dejado testimonio de su uso y hay aún muchas tribus que las utilizan para objetivos sanitarios. En muchas civilizaciones avanzadas todavía se acude a productos naturales en el tratamiento de enfermedades. La medicina popular aún es auge utilizar plantas medicinales y ciertos productos de origen animal. Fue en 1907 cuando se obtuvo el primer medicamento sintético, la arsenamina, que dio comienzo a la derrota de la sífilis, problema sin solución por los siglos. Surgimiento de los fármacos. Esto es debido a un gran número importante de pandemias en la historia de la humanidad, todas ellas generalmente por zoonosis. Esta es cualquier enfermedad propia de los animales que incidentalmente puede comunicarse a la persona. Esto quiere decir que puede contagiar a la persona. Algunos de los ejemplos de pandemia son la viruela, la difteria, la gripe y la tuberculosis. Factor actual de una pandemia. Uno de los factores es el llamado performance, es el subsuelo helado que podrá encerrar patógenos que hace millones de años estuvieron congelados, para lo que a nuestro sistema inmunológico podría no estar preparado. Otro de los factores es la falta de conocimiento de medidas de prevención que debe impartir la Secretaría de Salud. ¿Cómo prevenirlos? Una de las formas es la educación y concientización de los modelos de higiene y buena alimentación por parte de la Secretaría de Salud a través de anuncios, periódicos, revistas y canales de televisión. La otra es la creación y desarrollo de nuevos fármacos que ayuden a prevenir y controlar alguna enfermedad. Desarrollo de medicamentos. A continuación se muestra una media pista sobre el circuito de elaboración de un medicamento, que se divide en dos fases, fase preclínica y fase clínica. Estos serán expresados a continuación. Fase preclínica. Esta fase se divide en cuatro principios. Uno es la identificación de un principio activo, que son los principios activos, son las sustancias a las cuales se debe el efecto farmacológico de un medicamento, y su uso se remonta a la prehistoria. En un principio eran hierbas, con el paso del tiempo se aislaron los componentes de las plantas y finalmente en el siglo XX se logró identificar
la estructura molecular de muchas de ellas. Por ejemplo, los alcaloides de la planta Flora vinca, de los cuales se obtiene la vincristina y la vimblastina, que son alcaloides utilizados contra el cáncer. El segundo punto es el diseño y síntesis de molécula activa. Es la estructura de la molécula de un fármaco que puede interactuar específicamente con las biomoléculas. Se puede modular usando herramientas computacionales. Estas herramientas pueden permitir que una molécula de droga sea construida dentro de la biomolécula usando lo que se conoce de su estructura y de la naturaleza de su sitio activo. La construcción de una molécula de fármaco se puede hacer desde dentro hacia afuera o desde afuera hacia adentro, dependiendo de si eligen primero el núcleo o a los grupos R. En el tercer punto, ensayo in vitro y con animales, que estas son pruebas para probar la toxicidad de una sustancia o su posible daño en un organismo, y esto se lleva a cabo en cultivos celulares, que son los in vitro, y en animales, que son los in vivos. La cuarta fase es la solicitud de estudios clínicos ante autoridades y agencias regulatorias. Estas después de haber obtenido resultados satisfactorios en el ensayo in vitro y con animales para la aplicación en seres humanos. A continuación entraremos en la fase clínica, que en la primera fase tiene la finalidad de evaluar la seguridad y la tolerabilidad del medicamento en pacientes sanos, con un grupo experimental pequeño de 2 a 100 pacientes durante un periodo de 6 a 1 año. En la fase 2 tiene la finalidad de determinar la eficiencia y seguridad del medicamento en pacientes de un padecimiento, con un grupo experimental de 100 a 500 pacientes, con una duración de 2 a 3 años. En la fase 3 la finalidad es confirmar la eficiencia del medicamento en grupo masivo de pacientes. Este grupo experimental varía desde 1000 a 3000 pacientes durante un periodo de 3 a 5 años. La cuarta fase es la solicitud a los órganos estatales para sacar el producto al mercado. Después de haber pasado por la fase preclínica y las primeras fases clínicas, que es el estudio del medicamento en pacientes con un periodo de 8 años entre la fase 1, la fase 2 y la fase 3. La quinta fase es la revisión y aprobación del medicamento por el organismo regulador. Estos organismos pueden ser la Conferencia Internacional para la Armonía de los Requisitos Técnicos para el Registro de Productos Farmacéuticos para su uso, la Unión Europea responsable de la evaluación científica de los medicamentos, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Administración de Alimentos y Medicamentos en los Estados Unidos. La sexta fase, que es el lanzamiento y la comercialización del producto, esto después de haber obtenido la aprobación del organismo regulador y un convenio con una farmacéutica para su venta exclusiva. Para finalizar en estas fases, tanto en la fase clínica como en la fase preclínica, se toma un total de 15 a 20 años en el proceso de desarrollo de un medicamento. Es un periodo algo elevado, ya que para poder elaborarlo son muchos los procesos y fases que se deben de llevar a cabo para este proceso. Otro de los puntos es después de haber obtenido la aprobación por el órgano regulador. El laboratorio registra la patente para su única comercialización, y este periodo de patente es de aproximadamente 10 años. Y al concluir este periodo, los demás laboratorios ya pueden realizar este medicamento con la fórmula de los compuestos químicos, y a esto se le denomina medicamento genérico. Como conclusión, vemos que los medicamentos surgieron desde hace mucho tiempo, desde hace 5000 años en China, y gracias al avance de la medicina en la actualidad podemos prevenir y controlar gran número de enfermedades que en el pasado asolaban a la humanidad, aunque hace falta más sensibilidad a las personas sobre el cambio climático, ya que eso atrae bacterias que el ser humano no ha enfrentado, y como vemos el proceso de elaboración de un medicamento es algo largo y a su vez el principio costo, ya que los laboratorios buscan recuperar su inversión y obtener ganancias para un nuevo proyecto.